Esta historia nos la envía Elías Cantú de Durango, un suscriptor que me escribió por TikTok para contarme su anécdota con lo paranormal y me pidió que le hiciera un video sobre ella. La verdad, me pareció lo suficientemente escalofriante para contarla. Si tú tienes alguna historia, déjamela en el correo que está en la descripción. Por ahora, aquí está su historia. Le he dado un toque más narrativo para hacerla más apta para este video. Esto que voy a contar no es una invención, no es una historia para asustar ni para entretener. Lo que viví en esta carretera cambió por completo la forma en que veo el mundo. Y si estás escuchando esto o leyéndolo, solo te pido una cosa. Si algún día pasas por la Sierra Madre Occidental entre San Dimas y el Salto de noche, no te detengas. No importa lo que veas, ni lo que oigas. Fue a mediados de octubre del año pasado. Me asignaron un viaje nocturno desde Torreón hasta El Salto, Durango. Yo trabajaba como ayudante de operador en una empresa de transportes. En esta ocasión, debía acompañar a don Vicente Ruelas, uno de los choferes más experimentados, a entregar maquinaria y piezas electrónicas a una finca agrícola en la sierra. Don Vicente tenía 53 años. Era un hombre serio, de rostro curtido por el sol y con manos que parecían hechas de piedra. Llevaba más de 30 años manejando por todo el norte del país. No creía en fantasmas ni en supersticiones y solía decir que los verdaderos peligros en la carretera eran los frenos que fallaban y los animales sueltos. «Vamos por la libre», me dijo antes de salir. «Es más corta, aunque no a todos les gusta cruzar el Espinazo del Diablo de noche». Yo le dije que sí. Había oído hablar de esa carretera. Curvas interminables, precipicios, niebla constante, muchos accidentes, muchas leyendas. Salimos de Torreón alrededor de las 6 de la tarde. El tráiler llevaba una plataforma de 20 pies, con un tractor, un generador industrial y varias cajas metálicas aseguradas con candado. Según la guía de carga, eran piezas de automatización para un sistema de riego. Tomamos la autopista hasta Durango capital y luego nos desviamos hacia la carretera federal 40 libre, la antigua ruta que atraviesa la Sierra Madre Occidental. Era poco más de las 10 de la noche cuando el paisaje empezó a cambiar. La niebla caía como un velo espeso, la carretera parecía más estrecha y don Vicente, que siempre iba con la radio encendida, la apagó de pronto. Hicimos una parada en un pequeño restaurante de madera al borde de la carretera. Nos atendió una mujer mayor, delgada, con arrugas profundas en el rostro y una voz tan apagada que parecía venir de muy lejos. Se presentó como doña Aurelia Montoya. Nos sirvió café de olla y frijoles con huevo duro. Antes de irnos, doña Aurelia nos dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Si en el camino llegan a escuchar campanas, no se detengan, no miren atrás, sigan adelante, como si no fuera con ustedes. Yo fruncí el ceño. ¿Campanas? Ella solo señaló una que colgaba de un clavo en la pared. Era pequeña, oxidada, como las que se usan en el ganado. No explicó más. Subimos de nuevo al camión. No dije nada, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire parecía más frío, como si la noche se hubiera cerrado sobre nosotros. Cerca del kilómetro 163, alrededor de las 11:30 de la noche, la niebla se volvió tan densa que apenas podíamos ver a unos metros. Y entonces la vimos. Una mujer estaba parada en medio del camino, vestida de blanco. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos colgando. No se movía, no parecía real. Don Vicente frenó con cautela, tocó el claxon. Nada. Bajé el vidrio y le grité: «Señora, aléjese, es peligroso». Entonces levantó la cabeza y sus ojos no estaban. Solo había dos cavidades oscuras, profundas, que brillaban como si tuviera agua estancada en el fondo. Sentí que el corazón se me detenía. Don Vicente intentó retroceder, pero al mirar por los espejos vimos que no estaba sola. A ambos lados del camino emergían figuras del bosque, hombres, mujeres, niños, todos vestidos de blanco, todos sin ojos y todos con campanas colgando del cuello. El motor del tráiler se apagó de golpe, sin previo aviso, ni un jadeo. Las luces se extinguieron al mismo tiempo, como si alguien hubiese bajado el interruptor de un cuarto subterráneo. La oscuridad que nos envolvió no era la de una noche común, era densa, total. Me atrevería a decir que tenía peso.
Un silencio muerto se instaló en la cabina. Don Vicente dejó de girar la llave. Su rostro estaba congelado, como si su mente hubiese sido arrojada lejos de ahí. Y entonces lo escuchamos. Un tintinear seco, metálico, lejano al principio, luego más cerca. No fue un repique claro, sino un sonido torcido, como si las campanas estuvieran oxidadas por dentro. No todas a la vez, una, luego otra y después varias en coro, desafinadas, marcando un ritmo irregular, como si algo estuviera avanzando en fila hacia nosotros. Miramos por el parabrisas. Las figuras blancas seguían ahí, flotaban apenas sobre el asfalto, sin mover los pies. Más de una docena, quizá más, avanzaban hacia el camión, pero ahora lo hacían con algo en las manos. Objetos alargados, trozos de madera, tubos oxidados, herramientas rotas. El primer golpe contra la puerta de mi lado fue suave, un toque, luego otro, un poco más fuerte, como si probaran la resistencia del vehículo. Después llegaron en oleadas, golpes secos en la carrocería, sacudidas que hacían vibrar los retrovisores, el sonido de algo arrastrándose por el techo de la cabina. El tráiler comenzó a temblar. Yo me encogí contra el asiento, tapándome los oídos. No grité. El miedo era tan profundo que sentí que si abría la boca me desmayaría. Don Vicente giraba la llave una y otra vez. Nada, el motor ni siquiera intentaba encender. En ese momento, algo pasó frente al parabrisas. No lo vimos bien, solo una silueta larga, negra, con extremidades delgadas y angulosas. Se detuvo justo en el centro, como observándonos. Luego se deslizó hacia un lado, perdiéndose en la oscuridad. Los golpes cesaron. El silencio regresó como una ola, pero uno más pesado, más espeso que el anterior. Entonces, sin razón aparente, el motor arrancó solo. Las luces se encendieron. No había nadie afuera. Las figuras blancas habían desaparecido. Solo quedaba una campana pequeña, oxidada, colgando de la palanca de velocidades. No estaba ahí antes. Se balanceaba muy despacio, pero no emitía ningún sonido. Unos kilómetros después, poco antes del desvío hacia Puerto La Peña, el tráiler comenzó a jalonearse del lado derecho. Nos orillamos con cuidado en una curva. La llanta trasera exterior estaba casi desinflada. La señal del celular no existía. Don Vicente tomó su linterna, yo la mía, y comenzamos a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando lo vimos. A lo lejos, un conjunto de luces titilantes en lo que parecía un valle. Caminamos unos 15 minutos hasta llegar a un pequeño caserío sin nombre, al pie de la sierra. Había unas 12 o 13 casas, todas de madera vieja, algunas con techos de lámina oxidada. No había personas a la vista, pero lo más inquietante era que todo parecía detenido en el tiempo. Las puertas estaban abiertas, como si todos hubieran salido a la vez. Dentro de una casa encontramos un comedor puesto con platos aún servidos. Arroz, tortillas duras, frijoles secos, pero la comida estaba verde, cubierta de moho. Las velas estaban consumidas hasta la base. En otra casa, una radio sonaba con un zumbido estático, sin que nadie lo apagara. En el suelo, una muñeca sin cabeza. En las paredes, retratos familiares descoloridos, donde los rostros estaban borrosos, como si el tiempo los hubiera borrado a propósito. Y entonces llegamos a la capilla, pequeña, de adobe agrietado y puerta entreabierta. En el interior, decenas de campanas colgaban del techo, suspendidas con hilos de color rojo. Eran de todos los tamaños, algunas de cobre, otras de bronce, varias artesanales. Entramos con cautela. El aire era más frío allí, y aunque no había viento, todas las campanas comenzaron a moverse solas, como agitadas por manos invisibles. Pero lo aterrador fue que no emitían ni un solo sonido, ninguno. El silencio era absoluto, aunque los objetos danzaban sobre nuestras cabezas. Don Vicente me tomó del brazo con fuerza. Su rostro estaba bañado en sudor. «Vámonos de aquí», dijo con voz temblorosa. «Ahora». Corrimos de vuelta por donde vinimos. El pueblo seguía desierto, el mismo aire estático, los mismos platos servidos, intactos. Era como si nos hubieran estado esperando. Cuando regresamos al camión, la llanta ya no estaba baja, pero había huellas pequeñas alrededor, como si niños descalzos hubieran estado caminando en círculo, dejando marcas en el lodo.
El resto del camino fue un desfile de curvas cerradas y silencio absoluto. Don Vicente ya no hablaba, iba encorvado sobre el volante, con los nudillos blancos por la tensión. Yo trataba de no mirar por la ventana, pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí me decía que no estábamos solos. Y fue entonces que lo vi. A través del espejo lateral derecho, distinguí una silueta aferrada a la parte trasera del tráiler. Era un niño, o algo con forma de niño. Su cuerpo era delgado, casi escuálido, la piel grisácea, lisa, como el cuero. Pero lo más perturbador era que no tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni nariz. Y a su lado, ella, la misma mujer sin ojos, de vestido blanco, sostenida de un tubo como si flotara. «¡Está detrás!», le grité a don Vicente. Intentó frenar, el pedal bajó, pero no respondió. Pisó el freno de mano, nada. El camión aceleró por sí solo. Las luces comenzaron a parpadear como si algo las controlara. La carretera se volvió más angosta. El GPS dejó de funcionar. La radio se encendió sola, emitiendo una grabación antigua de voz humana que hablaba en un idioma que no reconocíamos. Y luego, algo más cruzó frente a nosotros. Una criatura delgada, completamente negra, con extremidades alargadas, se deslizó sobre el cofre. Se quedó quieta, apoyando una mano en el parabrisas. No tenía rostro. Su cabeza era lisa y su cuerpo parecía cubierto de una piel húmeda y brillosa. Nos observó, lo sentí, aunque no tuviera ojos. Y luego desapareció del lado izquierdo. Yo recité una oración entre dientes. Don Vicente sudaba como si hubiera corrido kilómetros, y entonces todo se detuvo. El motor bajó su velocidad, las luces dejaron de parpadear. Miré el reloj del tablero, 5:43 de la mañana. Habíamos llegado a El Salto, como si nada hubiera pasado. Entregamos la carga en un rancho agrícola cercano a la carretera. El supervisor revisó el inventario y nos miró con extrañeza. «Faltan 3 cajas», dijo, mostrando la guía de entrega. Buscamos por toda la plataforma, no encontramos nada. Nadie nos preguntó más. Firmamos los papeles, nos dieron el pase de salida y nos fuimos. 3 días después, don Vicente presentó su renuncia. No volvió a manejar. No atendía llamadas, no hablaba con nadie. Lo único que me dijo por mensaje fue: «Algo se subió con nosotros en esa carretera. No era de aquí y no sé si todavía lo traigo encima». Yo también dejé el trabajo semanas más tarde. Las noches se hicieron difíciles. Empecé a tener sueños donde caminaba por un túnel interminable, guiado por campanas que me tintineaban desde el techo. A veces sentía que alguien me tocaba el hombro mientras dormía, o escuchaba pasos en la cocina cuando vivía solo. Una madrugada abrí mi mochila para sacar una camisa. Ahí estaba, una campana pequeña, colgando de uno de los cierres, oxidada, con una cuerda roja. Nunca la había visto antes, pero no me atreví a tocarla, solo la dejé ahí. Y desde entonces, cada vez que salgo a la calle, siento que alguien me sigue a solo unos pasos de distancia. Si te gustó este video, te agradecería que le dieras like, te suscribieras al canal y comentaras qué te pareció la historia. Buenas noches.